¿Qué más? Ahí está. Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a una edición especial de resumen para analizar las elecciones, un balance crítico, como le hemos bautizado. Encantado de estar con ustedes para que analicemos esto con un panel de lujo. Tenemos hoy día un panel de lujo descentralizado, como decimos. Yo les saludo, Robinson Silva, desde Valdivia, y por esta vía, por resumen, el medio de Concepción, tenemos a Valentina Luce, que es comunicadora de resumen, pero que está en la ciudad de Iquique, está en el norte. Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola, hola a todos. Sí, desde aquí, de la ciudad del norte, vamos a hacer un balance de cómo se vivió más o menos todo en esta tierra. Un saludo a todos los que están viéndonos. Eso, súper. Y tenemos también a Octavio Avendaño, que es sociólogo académico de la Universidad de Chile, quien ha aceptado esta invitación también para hacer este análisis político postelectoral. Hola Octavio, muchas gracias por aceptar la No, invitación. muchas gracias a ti, Robinson, y un agrado poder encontrarnos, aunque sea desde la distancia o a través de este medio. Claro, estudiamos juntos en Concepción con esta, eso es que nos conocemos hace años. Y está también Víctor Herrero, que es director de un medio que ha sido una revelación en estos últimos años, que ha ayudado a develar una serie de situaciones que atraviesa Chile, ¿cierto? Y que ha aceptado también esta invitación de Interferencia. Hola Víctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por atendernos. Hola Robinson, muchas gracias por la invitación. Hay que decir que sigo harto resumen, hace un muy buen trabajo. Y bueno, saludo acá también a los que comparten conmigo el panel y a los que nos están escuchando. Súper, pues estamos sin pauta, así que vamos a hacer un análisis bien libre. Métanse en la conversación ahí nomás cuando quieran para hacer puntos. Yo quiero partir esta conversación preguntándoles acerca del el gran ganador y el fenómeno de estas elecciones, que son estas listas de independientes sin partido, aunque también hay independientes en las listas de partidos, pero como sea, son los grandes ganadores, ¿no? Y me gustaría empezar a diseccionar este mundo de independientes para saber quiénes son los independientes. ¿Qué hay en esto? Se ha hablado de la lista del pueblo, pero la lista del pueblo no son todos los independientes, hay un universo mucho más grande. Entonces, me gustaría partir tal vez con Víctor para que empezáramos a dibujar, digamos, este universo independiente. A ver, por un lado yo creo que es demasiado temprano todavía para ponerle una etiqueta a ese mundo. Y además creo que si algo nos ha enseñado la historia no solamente chilena, sino que en Occidente y en el mundo de los últimos 3, 4 años, que parecen una eternidad, es que ya todas esas categorías con las que trabajábamos, izquierda, derecha, del pueblo, proletario, burgués, todavía existen, pero es mucho más complejo. Entonces, claro, los medios de comunicación, yo te diría que especialmente los tradicionales, están muy urgidos y quieren entender quiénes son estos tipos, probablemente quién es el enemigo, de alguna manera. A ver, que hayan salido muchos independientes no es ninguna sorpresa, el hastío con la clase política viene hace mucho rato. Los partidos lo sabían, por eso se abrieron a cupos independientes en el caso de la constituyente, y la verdad de las cosas es que la primera oportunidad que le dieron a las chilenas y los chilenos de poder votar, o sea, de que haya independientes relativamente competitivos, se pasó la escoba. Ahora, en estos independientes, yo soy de una generación de los años 90, cuando alguien que decía que es independiente o no es político solía ser alguien de derecha, ¿ok? Yo creo que no hay que tenerle susto, no hay que encasillar, pero no hay que tenerle susto que claramente, por lo menos los cánones antiguos, una parte muy importante de estos independientes es lo que, por lo menos hasta hace poco, podíamos llamar gente de izquierda. Lo cual, a mi juicio, yo le doy la bienvenida a eso, porque y también desde Interferencia siempre hemos sostenido que Chile es un país que los últimos 30 años ha estado demasiado corrido a la derecha.
O sea, en rigor, uno mira los gobiernos de la Concertación y eran gobiernos de centro-derecha, exceptuando el tema de Pinochet, etc. Así que, honestamente, nosotros ahí estamos viendo, o sea, no queremos apresurarnos en definir toda esta gente, pero claramente que es una fuerza más general que llegó para instalarse, de eso no cabe ninguna duda. Está silenciado. Ahí sí, perdón, ahí sí. En resumen, igual estamos como interferencia, empezando a entender este mundo, y por eso es la pregunta. Valentina, tal vez tú desde Iquique, en un espacio local, pudieras identificar algunas corrientes, algunas ideas que nos ayuden con eso. Claro, igual como lo menciona Víctor, pienso que siempre se tuvo esta idea de la dicotomía entre izquierda o derecha en el país hace muchos años. Y claro, estas mega elecciones nos vinieron a dar esa lección de que en realidad, más allá de lo independiente, de las localidades, o más allá incluso de la baja participación que particularmente en los distritos del norte se vivió, en la elección de constituyentes independientes, aunque por ahí se hayan metido de repente algún constituyente de Chile Vamos, responde a que las personas, no sé, en el plebiscito, por ejemplo, estaban votando en este caso como por una idea de sí o no, y ahora tocaba hablar por representantes de personas que pudieran llegar a las disyuntivas o las coyunturas que estaban atravesando las diferentes localidades. Acá principalmente una ganadora que pasó en este caso incluso por la paridad fue Alejandra Flores, una profesora aymara, y bueno, eso quiere, todos estos triunfos desde lo independiente, o en realidad de toda esta fuerza que viene a romper esta dicotomía, ¿no? Habla un poco de que las personas quieren, o sea, en realidad desde los pueblos que estamos tan en los extremos, queremos dejar de pensar en esta centralización, que mucho daño nos ha hecho a nuestros propios territorios. Ejemplo de eso fue que se intentó meter en las candidaturas de constituyente Felipe Hufner, quien estaba desde un partido de la derecha y que hacía candidatura en los poblados de Colchane, que nada tenía que ver con el territorio, y se empezó a hacer una funa masiva desde acá, para que no votaran por personas que en realidad solo venían a ocupar un cupo, pero no conocen nada de lo que sucede acá. Ese fenómeno habla de todo lo que hemos estado atravesando desde el estallido hasta ahora, de que en realidad las personas ya quieren participación, más allá de un voto, es la participación y la visibilización, y personas que puedan diversificar un poco el escenario. Y en realidad, específicamente, desde las regiones tan extremas como digo y recalco, apostamos por la descentralización de las temáticas sobre todo. Y creo que estos resultados son prueba de ello, prueba de este sentir colectivo. Muchas gracias, Vale. Octavio, y en una perspectiva más general, así analizando el panorama, ¿qué es este mundo de los independientes que salió tan fortalecido? Bueno, hay varias cosas que se podrían decir de la elección del fin de semana. Efectivamente, el tema puede resultar sorpresivo, el de los independientes, en comparación con los partidos o con el predominio de los partidos tradicionales hasta el año 2017, pero habría que tomar en cuenta que el sistema se fue abriendo precisamente previo al año 2017 con la reforma que se introdujo al pasar del binominal al proporcional. Y eso, desde luego, facilitó o estimuló la organización y constitución de nuevas listas, de nuevas propuestas programáticas, o bien de organizaciones que derivaron en partidos y que o simplemente se quedaron en la condición de organizaciones, de movimientos, pero que decidieron incidir en el marco de esta elección. Y lo hicieron de manera bastante exitosa. De ahí la gran cantidad de independientes. Yo coincido con Valentina y coincido también con Víctor de que esta figura del independiente es nueva en el sentido de que no es la figura del independiente tradicional, aquel independiente que se intenta distanciar de los partidos o de las corrientes políticas más importantes. Aquí tenemos
un segmento importante de independientes que son definitivamente de izquierda, que tienen incluso trayectoria en el movimiento social, que tienen trayectoria o biografías partidarias previas, que estuvieron vinculados a sectores del Frente Amplio o a otros partidos de izquierda que se descolgaron de esas organizaciones y se presentaron en esta ocasión como independientes por no existir una estructura orgánica que permitiera canalizar esas inquietudes, esas propuestas y esas alternativas. Es por eso que hoy día tenemos a la lista del pueblo, que podríamos decir es la lista que más se acerca a lo que podríamos denominar un bloque de izquierda, y de hecho va a sintonizar, a pesar de las críticas que formula sobre todo al Frente Amplio, va a sintonizar con las propuestas del Frente Amplio o con las propuestas del PC, e incluso puede llegar a sintonizar con aquellos sectores de la ex concertación que fueron electos. Si uno observa incluso en la ex concertación, los sectores más conservadores de la ex concertación no están representados acá en la Convención Constitucional, no van a estar representados. Podríamos hablar de Fuad Chaín, pero es minoritario desde luego, dentro de la democracia cristiana, y la democracia cristiana dentro de lo que es, o dentro de lo que va quedando de la concertación. Por tanto, existen ahí posibilidades de acuerdo, posibilidades de convergencia desde el punto de vista programática, y eso va a ser muy positivo en el momento de la redacción de la Constitución y en el momento también de definir aquellos aspectos más centrales que deben estar en la Constitución. Pero también tenemos una lista de independientes, son alrededor de 11, que es independientes no neutrales, que es un sector que podríamos calificar más elitista, que provienen algunos del mundo social, pero con vínculos en el sector empresarial, el caso de Benito Baranda, o bien personas que han estado vinculadas a figuras como Andrea Repeto, y otras personas que han colaborado con muchos de los gobiernos que se han sucedido, al menos en el transcurso de la última década, que han integrado cuánta comisión se ha organizado desde los gobiernos. Y esos sectores, desde luego, van a establecer puentes o van a establecer un contacto mucho más directo, no con el mundo de izquierda, sino que con la ex concertación, lo más probable, y tal vez con algunos representantes de la derecha. Yo quisiera agregar algo que me parece sumamente importante y aprovecho la ocasión para plantearlo, a modo de hipótesis de trabajo, si se quiere, que este tipo de situaciones como la que se vive el fin de semana, podríamos decir que era esperable en algún momento, a pesar de que todavía no estamos frente a una situación de colapso, de crisis del sistema de partidos. Entre otras cosas porque los partidos logran resistir sobre todo en el resto de las elecciones. De hecho, al Partido Socialista, el Partido Socialista tiene no solamente un buen desempeño en la convención, en la elección de constituyentes, sino que también en la elección de alcaldes y concejales. Lo mismo incluso en el caso de la democracia cristiana, que tiene un pésimo desempeño en la elección de los constituyentes, pero tiene un buen desempeño en la elección de gobernadores y en el resto de las elecciones. De un partido, estamos hablando de un partido que viene en declive, que viene en decrecimiento de manera exponencial desde la segunda mitad de los años 90. Y aquí quisiera destacar lo siguiente. No es casual que se produzca este fenómeno que en definitiva afecta a la derecha y a un sector importante, a una parte importante de la concertación o buena parte de la concertación, debido a que desde un tiempo a esta parte el fenómeno del antipartidismo se acentúa a nivel de opinión pública, y eso lo observamos en la baja identificación que existe con los partidos. Se acentúan otro tipo de fenómenos que se asocian a la baja confianza en las instituciones y sobre todo en aquellas instituciones formales, convencionales, como es el Congreso y como son los partidos tradicionales en general. Y se acentúan también el fenómeno de la apatía política, porque de todas maneras la elección, por más importante y por
el saldo positivo que tiene la elección del fin de semana no logra resolver una serie de problemas que viene arrastrando el sistema político, como la baja participación. La participación fue baja en todo el país, incluyendo Recoleta. Claro. Jadwe no logra atraer o no logra movilizar al electorado de Recoleta. Moviliza una parte, en torno al 40-45%, y de ese 40-45% tenemos que él obtiene alrededor del 60%. Entonces, ya ahí estamos con un problema que incluso se ve reflejado en el soporte o en apoyo popular que podríamos mencionar respecto de la propia convención. Hay un apoyo, sin duda, pero también hay un 60% que se resta de la participación y que no se pronuncia por ninguna de las opciones en este momento en competencia o en juego. Estamos hablando también de una época donde aumenta la oferta digamos, política, en el sentido de que ya no es el tipo de elección de los años 90 o de la década del 2000, donde la propuesta programática era muy restringida, muy limitada. Ahora se tiende a ampliar, pero aún así el electorado, el grueso de la ciudadanía no se pronuncia. Eso es muy importante, Octavio, porque hay una cuestión ahí, Víctor, que tiene que ver con lo siguiente. La constitución que salga ahora, bueno, vamos a ver cómo sale, pero la constitución que salga se va a ver enfrentado a un congreso electo en noviembre con las mismas reglas del juego anterior. O sea, en este congreso no vamos a tener listas de independientes como los de ahora, por lo tanto el fenómeno de estos independientes masivos no se va a dar eventualmente. Entonces vamos a tener un congreso que tenga que hacer leyes bajo una nueva constitución, ¿no? Que no va a dar el tono con lo que el país está planteando por lo menos este fin de semana. ¿Cómo ves tú esa especie como de dicotomía que se pueda dar entre el Parlamento, ¿cierto?, y la Convención Constitucional? Para mí, Sí, Víctor, tú mismo. ya. Es que si no te importa, antes que eso me gustaría comentar un par de cosas que Ya, decía Octavio. adelante. Primero, eso de que los partidos lograron afirmar la estantería, sobre todo a través de elecciones municipales y gobernadores. Yo me iría con cuidado con eso, porque ahí no hubo realmente competencia. O sea, ahí los independientes no entraron con fuerza, no hubo una lista del pueblo ahí. Por lo tanto, yo creo que con suerte un verano San Juan. Yo creo que la elección a constituyente es un buen proxy de lo que puede pasar en noviembre, donde yo sí veo muy posible, Robinson, de que, sobre todo dado el éxito que se produjo ahora, se produzcan listas de independientes. Y ahí veo muy, muy posible que incluso partidos con una territorialidad como el Partido Socialista, digamos, no logren afirmar toda la estantería. Por lo tanto, yo creo que es un espejismo todavía, es parte de la dinámica que viene del antiguo sistema político. Tienes razón, Octavio, en cuanto a las cifras, pero creo que la foto de un momento y el próximo momento va a ser probablemente muy distinto. Y respecto a tu pregunta, Robinson, sí, efectivamente, de antemano sabíamos que iba a haber aquí una dicotomía o una tensión entre el Congreso y la Asamblea Constituyente, y ojo, no solo con eso, sino también con quién los chilenos elijan presidente o presidente. Porque resulta que si la convención decide que esto es semipresidencial o hay referéndum revocatorio, cualquier presidente o presidenta en el momento, si es que se aprueba una nueva constitución con ese cambio de regla, lo que debería hacer es poner el cargo a disposición y decir, llamemos a nuevas elecciones. O sea, puede ser perfectamente posible que en noviembre del próximo año volvamos a tener elecciones presidenciales. Se me ocurre que probablemente el Congreso que se elige en noviembre, bueno, en estos momentos 6 meses suena una eternidad, pero se me ocurre que probablemente esté en cierta sintonía con lo que es el Congreso Constituyente, esta convención, que probablemente, no sé si en los mismos porcentajes, pero yo no veo a la derecha obteniendo la misma cantidad de porcentaje, no veo la exconcertación reteniendo la misma cantidad de porcentaje.
Veo muchos independientes entrando, incluso si logran entrar sin lista. En fin. Y una última cosa, y ahí también quiero volver sobre Octavio, lo de la participación, yo creo que es súper importante, y el análisis de que si uno mira que al final en Recoleta votó menos de la mitad, por lo tanto el 60% de Jadwe, sí, 100% cierto. Lo mismo corre también, digamos, en otras comunas. Mi sensación es que desde que existe voto voluntario, en general la participación ha sido baja y el estallido social no ha movido mucho la aguja. Si miramos el plebiscito, la participación es como en la elección presidencial. O sea, mi impresión es que por lo menos durante algunos años vamos a tener a un 50% del país muy concientizado políticamente, que son los que votan y que en estos momentos están girando más hacia la izquierda, y un 50% del país que en los últimos años, e incluso en medio de esta crisis, ha dado señales de que en realidad les da lo mismo. Por lo tanto, ese 50%, para bien o para mal, va a definir el destino de los próximos años. Si ese destino es lo suficientemente atractivo para incorporar o ir incorporando a esa gente, está por verse. Y una última cosa, disculpa. Dale, adelante nomás. Es que yo nunca sé cuándo me va a interrumpir mi hijo de nuevo, que tengo No. que salir acá. Dale, entonces. Más allá de izquierda, derecha, esto y lo otro, hay ciertos puntos donde hay acuerdos muy fuertes y bastante transversales, y ojo que, excepto gente muy radical como la Cubillo o la Marinovich, también incluye el sector de la derecha, el tema del medio ambiente, la protección de los recursos naturales. El movimiento ecologista chileno originalmente, voy a exagerar, un movimiento más bien de clase alta, de los amantes de la naturaleza. Y lo que hemos visto ahora es la irrupción de las organizaciones sociales de base que en los territorios sufren ese modelo económico de la depredación. Y ahí se está produciendo, a mi juicio, un fenómeno muy interesante y muy transversal. O sea, el tema del agua, no veo por dónde no se puede, digamos, consagrar en la Constitución. Sí, Y pues, disculpen por hablar tanto. Sí, no, está súper bien, Víctor. Te doy un dato más a lo que acabas de decir, que, por ejemplo, los independientes elegidos como alcaldes subieron muchísimo respecto a la elección anterior. Ahora hay 108 alcaldes electos solo como independientes fuera de pactos, ¿sí? Y en la elección pasada creo que eran algo de 60. Entonces ahí también tenéis otro indicador, hay otra cifra. Y quiero ir con el tema de la paridad, porque las elecciones de noviembre no contemplan eso, y yo sé que Valentina ahí tenía un punto, ¿no?, con respecto a la paridad, tanto en la convención como qué va a pasar, por ejemplo, si tenemos un parlamento donde esa paridad no se expresa de la misma manera que en la convención. Claro, antes de eso también me gustaría hilar unos puntos con lo que dijo Víctor y con lo que dijo Octavio también, respecto, por ejemplo, a la baja participación y de toda esta mega elección. Y que, claro, genera un ambiente de un poco incertidumbre a lo que viene después en el devenir político de un futuro. Sin embargo, también se puede explicar, siento yo, y es mi impresión, de esta apatía política que venimos arrastrando y que se va a mantener por mucho tiempo, ¿no? Entonces, me parece que lo más... que en este punto donde estamos en un devenir político tan... estaba leyendo el otro día, de hecho, post estas mega elecciones, que de repente cuando uno después de que le han quitado tanto, cuando tiene unas pequeñas ganadas no sabe cómo reaccionar o piensa que en realidad no es tan así, que en algún momento va a haber algún truco o algo por el estilo. Entonces, en esa frase yo creo que se puede ahondar en todo lo que siente la mayoría de las personas después de estos 30 años que se vienen arrastrando de mayoría hacia la derecha, que mucho tira y afloja en realidad. Y esta apatía política responde a esto de que tanto hemos perdido, que realmente está ganada hacia dónde nos va a llevar, hacia dónde, cómo sanamos a las comunidades de esta apatía política. Creo que es una pregunta también que nos debemos hacer. Y sobre lo que dice Víctor de más allá de derecha o izquierda, sino que del movimiento ecologista, me gustaría hacer un hincapié en que
estos movimientos ecologistas o en realidad por la tierra, por los derechos del agua, se ven mucho aquí en el norte y parece un escenario prometedor, por ejemplo, que en el Distrito 3 haya salido Cristina Dor, la única científica en la Convención Constitucional y que apuesta también por estas temáticas del derecho al agua, de los territorios, porque aquí en estos territorios se cruzan mucho las violencias, por ejemplo, de los derechos económicos versus los derechos medioambientales. Entonces me parece que, y bueno, va a ser así también, ha sido la apuesta de estos partidos ecologistas, también lo ha demostrado este triunfo de Cristina Dor, que se va a empezar a generar esta perspectiva ecologista de nuestro país. También teniendo en cuenta de que el extractivismo es transversal, del norte al sur existe, de diferentes medidas, ¿no? Pero existe en todos los lugares. Y respecto a la paridad, me gustaría, antes de quizá evidenciarlo de perspectiva hacia noviembre, hacer comentarios sobre lo que ha pasado ahora. He escuchado mucho que la paridad benefició incluso más al hombre en esta instancia, que generó el arrastre de hombres como para generar esta paridad. Sin embargo, me gustaría recalcar que sin esta ley de paridad, la inscripción de las mujeres en las mismas listas como candidatas no hubiera sido posible. Entonces ya eso es una ganada que tomamos desde los movimientos feministas como muy importante y de hecho histórica. Es cosa de mirar, por ejemplo, la representatividad en esto de los alcaldes gobernadores, donde no hubo esta ley de paridad y la representatividad no estuvo ni a la mitad de las mujeres. Entonces me parece muy importante recalcar que esta paridad que funcionó tan bien en esta instancia se debería utilizar de manera transversal para los próximos procesos políticos, y ese va a ser un desafío para noviembre. O sea, como funcionó ahora, yo creo que se va a tener que replantear en esa instancia, cuando lleguemos a ese momento, ¿no? Esperemos que sí sea. Sí, Víctor. Yo creo que es casi ineludible de que tengan que sacar una ley para eso llegado noviembre. Yo creo que a esta altura de la ciudadanía y con la inmensa votación femenina que hubo, sería casi como un insulto a los ciudadanos no seguir con este mecanismo. Yo creo que va a ocurrir, a pesar de que obviamente muchos no lo quieren, pero... Va a pasar. Octavio, y en ese sentido, aquí me preguntan en el Facebook, agradezco a toda la gente que nos está mirando, ¿cierto? Y que está también comentando en la caja de comentarios de Facebook Live, el tema de las candidaturas que eran de movimientos sociales que estaban súper instituidos, ¿no? Que, por ejemplo, el NOMA FP, que solo logra una representante. Sí. O, por ejemplo, Bárbara Figueroa, que queda fuera de la constituyente. Sí, esto que veíamos nosotros como, claro, Mesina, exactamente. Mesina queda fuera. Queda fuera, y ¿por qué? Sí, lo veíamos como tan potente en términos de movilización, de agenda, de visibilidad en los medios, queda esta gente fuera. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, en el caso de Luis Mesina creo que influye mucho el tipo de distrito por el cual se presentaba, que era el distrito 10, que incluye comunas de sectores medios y medios altos como Ñuñoa y Providencia, donde la derecha tiene su votación más o menos dura o su representación. No por casualidad ahí sale Teresa Marinovich arrastrando otras candidaturas de la derecha. Eso yo creo que influye, o Bernardo Fontaine. Entonces, eso influye significativamente en su baja adhesión y en las posibilidades que tuvo esa lista para asegurar un representante, o las nulas posibilidades que tuvo esa lista para asegurar un representante. Lo mismo en el caso, pero llama la atención ahora que en un contexto completamente distinto, lo de Bárbara Figueroa. Y ahí creo que tiene que ver con la impugnación que existe, o el cuestionamiento que existe a el movimiento sindical más tradicional, y principalmente la CUT. Bárbara Figueroa había sido muy cuestionada
también por sectores de la izquierda en el último tiempo, no solamente por la derecha, la mayor impugnación venía desde la izquierda, y eso también genera una pérdida de apoyo, una pérdida de respaldo, incluso deslegitima a la propia figura del dirigente sindical, o en este caso de la dirigente sindical. Eso, creo yo, influiría significativamente en el problema que tuvo Bárbara Figueroa puntualmente. Pero, por otra parte, todo lo que son nuevos movimientos sociales, entre comillas, tienen un buen desempeño. Todos los movimientos o todas aquellas organizaciones que provienen de la movilización por la defensa del agua y la tierra, estoy pensando en el caso de Camila Zárate en la Quinta Región, o aquellos, Mundaca en el caso de la elección de gobernadores por Modatima, o aquellas personas que vienen del movimiento feminista. Entonces, ese tipo de personas tienen un buen desempeño, y ahí yo creo que el trabajo territorial es decisivo, a diferencia de No Más AFP, que tiene un trabajo más, no local, sino que un trabajo más de visibilidad a través de los medios, a través de las movilizaciones en el centro de Santiago, o en el caso de la CUT, que pretende siempre una representación a nivel nacional, pero no se concentra en el trabajo territorial, en el trabajo local, como ocurre con los movimientos por la defensa del agua o algunos de los movimientos feministas. Sí, llama la atención, siempre hay situaciones excepcionales que la representante del movimiento 8 de marzo no fuera electa. Pero como caso excepcional, como siempre va a ocurrir que hay candidaturas que se esperan tengan un buen desempeño en algunos contextos territoriales, pero finalmente no lo obtienen. Quizás porque también se transforma en una figura... Noales, ¿no? Sí. La Karina Noales. Sí. Karina Noales, ella no resultó electa finalmente. Exacto. Y era representante del 8M, ¿no? Entonces, eso yo creo que estaría digamos, dando cuenta de esa situación excepcional. Ahora, lo rescatable es que todo el trabajo territorial, todo el trabajo movimental tiene un buen desempeño, logra ese trabajo, logra una buena traducción desde el punto de vista político, y desde luego quienes provienen de esas experiencias movimentales logran un buen desempeño al punto de quedar como representantes en la convencional, en la constituyente. Yo creo que esto sí que marca una diferencia respecto de otro tipo de situaciones o experiencias históricas que conocemos respecto de las comisiones redactoras de la Constitución. Acá estamos frente a una comisión absolutamente, no solamente paritaria, que ya muestra una gran diferencia, sino que al mismo tiempo estamos frente a una gran diversidad. Aquí no está el monopolio de los abogados no son más de 50, y tenemos una gran diversidad de personas. No son demasiados todavía. Distinto origen, están los pueblos originarios, personas con diferentes experiencias organizativas, de participación local o de representación política a nivel nacional, y eso es muy positivo. Eso creo que es el gran saldo positivo que deja la elección del fin de semana. Sí, sí, Valentina. Disculpa. No, que me gustaría agregar a lo que dice Octavio, que basta recalcar incluso la elección de la Machi Francisca Linconao, que a muchos sorprendió, pero, o sea, en realidad a todos sorprendió, pero que es un fiel reflejo de lo que dice Octavio en ese sentido. Y que además va a diversificar, como bien dice, y que va a obligar a que esta convención se escuche. O sea, ningún sector quedó fuera, y aparte hay diferentes formas de mirada, respondiendo en este sentido a las profesiones de los constituyentes. Entonces eso va a ser bien interesante. También el origen local o la procedencia territorial de las personas. El hecho de que las regiones estén representadas naturalmente, y no como ocurre en las elecciones de diputados y senadores, eso también va a permitir resolver problemas
y demandas históricas que existen respecto del excesivo centralismo de Santiago o de los problemas de distribución y de representación también de las provincias, algo que Sí. todos los que hemos vivido en provincia o que venimos de provincia sabemos muy bien. Entonces, eso es también un logro. Creo que están dadas todas las condiciones para superar aquellos aspectos sustantivos de la Constitución del 80, que tienen que ver con los fundamentos del Estado subsidiario, el excesivo presidencialismo, que tienen que ver con Claro, las cuestiones más gruesas, ¿no? exacto, que la exacerbación o el predominio que tiene el derecho a propiedad por sobre los derechos fundamentales de las personas, el famoso artículo 19 de la Constitución que privatiza los recursos naturales, el agua y otros. Entonces, es el mejor momento, creo, y un momento esperado para revertir todo eso. Le doy la palabra a Víctor y después voy con una cuestión que me parece fundamental que lo analicemos. Dale, Víctor. Es que siempre es muy interesante todo lo que dice Octavio y no me puedo morder la lengua, pues entonces... No, pues diga nomás, diga lo que quiera. Que quería ahondar un par de sus puntos. Muy interesante lo que dice Octavio, el tema de los abogados, y se lo enganchamos con algo que dijiste antes también, que los sectores más conservadores de la concertación, de la tradicional centro-izquierda perdieron, fueron justamente eso. O sea, no hay un Jorge Correa Sutil, no hay un Patricio Zapata, lo cual me lleva a otro tema muy tangencial. En esto salieron derrotados, lo voy a poner simbólicamente, ¿ok? Pero salieron derrotados los columnistas del Mercurio y la Tercera. Es que no lo puedo evitar, soy periodista. No, por supuesto. Pero, está bien. Pero digamos lo que Chomsky llamaba el consenso manufacturado. Estos columnistas supuestamente transversales, una transversalidad que era dictada por las líneas editoriales ideológicas del Mercurio o la Tercera, y que a una parte importante de la élite le vendieron un país que ya no existe. Y por eso muchos en la élite se sorprendieron tanto con los resultados. Dijeron, ¿de dónde salió la lista del pueblo? ¿Quiénes son ellos? Cuando toda la cobertura en los medios eran la gente que está en Plaza Dignidad, son violentistas, son terroristas, algo habrán hecho, se lo tenían merecido, porque no nos olvidemos, o sea, la lista del pueblo nace realmente del fenómeno del 18 de octubre. A diferencia de Mundaca, etcétera, son movimientos mucho más anteriores. Anteriores. Y la última precisión, o sea, no precisión, sino que complemento, yo creo que en el tema de Luis Messina influyó algo importante también, que su pega quedó hecha. El no más AFP, ya con los terceros retiros, y ya hasta amplios sectores de la derecha saben que el sistema así como está ya no se mantiene. Pese a salir derrotado en las urnas, yo creo que el movimiento no más AFP es uno de los grandes movimientos ganadores, porque logró instalar eso y el país ya está avanzando hacia eso, o sea, no hay vuelta atrás. Entonces una derrota, si uno quiere, agridulce, porque la agenda final está ahí, está viva y para allá va. Y en el último tiempo, además, se lo comió la Pamela Gil el tema de las AFP, además. Lo capitalizó, digamos, políticamente. O como dice Mirko Macari, no más AFP en una época de cambios tan veloces suena como a los dinosaurios, así como... eso fue hace años, toda la razón. Oye, una cuestión que me gustaría profundizar, porque no está mucho en los medios, no veo todavía un análisis importante, es el tema del sistema electoral y del CERVEL. O sea, que a estas alturas nosotros en Chile no tengamos georreferenciado el padrón electoral, en ese porcentaje de población, la mitad de Chile, poco más, ¿cierto?, que no vota porque no está muy politizado, no influye también el que yo tenga que desplazarme tanto, por ejemplo, en sectores rurales, ni te digo, pero también en ciudades grandes, y no poder votar en la escuela de la esquina, eso también no influye en que mucha gente diga, perdónenme, coloquialmente, me da paja, me quedo en la casa y después lo veo mañana. Entonces, yo creo que eso, la complicación para votar, esto de la papeleta del siglo XX, una tecnología que todavía tenéis que firmar, que no se use la huella digital. O sea, la modernización del sistema electoral no atenta también contra la participación. ¿No sería momento ya también de pegarle una enchuladita importante al CERVEL, incluso en tu construcción política, ¿no? Como
un ente realmente autónomo, que tenga alta dirección pública, todos esos temas, ¿no? Todavía el que está ahora de director del CERVEL es un tipo de la UDI. Entonces, todas estas cosas ya no necesitan también una revisión. Lo dejo ahí para el que quiera comenzar. Sí, yo creo que sin duda, ahora hay que irse con cuidado, pese a todo, la papeleta, etcétera, ha funcionado bien. A raíz de todos estos escándalos como Cambridge Analytica, la influencia de las elecciones, consideremos que la mayoría de las aplicaciones, por ejemplo, instituciones del Estado, las aplicaciones electrónicas, bueno, la mitad pertenecen a los hijos de Piñera. O sea, yo confiaría yo, 0% yo en no una digo voto aplicación. digital, ¿ah? No estoy hablando Sí. del voto digital ni electrónico, estoy hablando de la Yo, modernización del sistema en términos de la operativa para votar. O sea, sí, o sea, para empezar, y esto es más transversal, hay que terminar con el cuoteo duopólico de las instituciones del Estado. O sea, eso a estas alturas, con tan poca representatividad de los partidos tradicionales, contribuye a la crisis institucional. Y respecto a lo que tú dices, ahí voy a decir algo impopular. Obviamente el tema del transporte, todo eso es importante, obviamente, y eso ha existido desde siempre, desde la época, Sí. desde el siglo XIX. Hay intentos de movilizar votos y de desmovilizar votos. Sí. Cuando de repente no aparecen las micro en Bajo Lomena, uno puede decir, qué raro. Ahora, por otro lado, Puente Alto también vota por la derecha. Yo creo que sí, obviamente con que uno más facilite el voto, mejor. Pero de ahí yo me quedo con algo que dijo la Alejandra antes. O sea, si la política en sí misma hasta ahora no le ha resultado atractiva, aunque le pongan un taxi delante de la casa, no van a ir. Te lo pongo al revés, a mí me encanta el fútbol, y yo iba mucho al estadio cuando se podía, y habían cabros de barrios que se trasladaban durante 3 horas de un extremo de la ciudad a la otra, para estar en un Bueno, partido 1 hora y claro. media y volver, y lo hacían todos los fines de semana. Ahí está el tema de la motivación. Yo creo transporte, toda esa infraestructura es importante. Ahora, yo soy optimista y enganchando con lo de Alejandra y con lo que está pasando ahora, o sea, tener un gobernador como Mundaca, vamos a ver cómo lo hace, pero un tipo que hasta hace poco era perseguido por latifundistas en Petorca y ahora es el jefe político de ellos, yo creo que puede empezar a animar a más gente a decir, oye, de repente sí se puede, sí se puede, y va a depender mucho de cómo lo hagan aquellos electos. Sí, pues, perfecto. Vale, si tú quieres opinar también en eso, en el CERVEL, en la forma de votar, ¿cómo lo ves tú desde una perspectiva más joven también? No, yo concuerdo rotundamente en que Gracias. No, yo tengo la Gracias. duda que tú hayas visto. Pero habla por ti, pues, no por... Ah, está bien. ya la embarró el Robin. Sí, ya no la voy a arreglar tampoco. Está bien. No, pero yo Tomo nota. concuerdo rotundamente, pero también creo en la posibilidad de siempre agilizar mientras exista la motivación del voto, que se agilice. Hablando desde acá, varios sectores muy al interior de las regiones no urbanas, que son como Iquique, acá en el norte, estaban justamente recalcando la falta de movilización, y también leí por ahí que como que escribían una especie de que había un boicot después de parte de Gloria Hood y todo eso. Entonces yo concuerdo en lo que dice Víctor, es de una forma transversal esta reestructura del CERVEL. Claro, por un lado la forma operativa y la otra forma de motivar el voto y que siempre sea más fácil. Siempre va a ser bienvenido y va a ser una buena estrategia, pero el punto en donde se debe apuntar ahora es la poca participación también. Eso es como lo máximo. Octavio, ¿cómo ves tú que Bueno, sabes de sistemas efectivamente, electorales? yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que se ha dicho respecto de la modernización del CERVEL. Es imperiosa esta modernización. Requiere de una cirugía a todo nivel. Y bueno, se dijo a propósito del problema de accesibilidad. Yo estoy de acuerdo con lo que señalabas también inicialmente del problema territorial, de por qué las personas se tienen que desplazar para votar y por qué no lo pueden hacer en el lugar más cercano. Ahí creo que es importante establecer algún tipo de
mecanismo que facilite o que agilice la participación o la emisión del sufragio. Se dijo durante el fin de semana a propósito de la baja participación en La Pintana, pero resulta que es una de las comunas con menos infraestructura vial en la región metropolitana, o sea, no hay metro para La Pintana, en comparación con otras comunas. Puente Alto tiene metro, y ese metro es accesible para toda la comuna o sectores de la Florida. No ocurre lo mismo en el caso de La Pintana, a pesar de las extensiones que se han efectuado en los últimos años de la red de metro. Siempre hay problemas, siempre, sobre todo en las localidades rurales, para lograr movilizar a las personas, siempre. Eso es histórico y no se ha logrado resolver. No obstante, también el mejoramiento de la infraestructura vial en las localidades rurales, a propósito de la exportación frutícola, y la presencia de medios de locomoción, pero esos medios de locomoción hay que pagarlos también. El transporte no es gratuito en esas comunas, entonces ahí también tenemos otro problema de criterio por parte de la autoridad en un día tan importante como el día de elecciones. Y desde luego respecto de las motivaciones. Las motivaciones se pueden entender de diferentes formas, pero efectivamente, y esto puede resultar tan impopular como lo que decía Víctor, que yo no lo encuentro tan impopular, pero hay cuestiones que son reales. Hoy día las personas, los días previos a la elección del 15-16, el Costanera Center estaba lleno, repleto, colas inmensas de personas entrando a las tiendas de los malls. Entonces, ¿cuál es la motivación? Hay una motivación, efectivamente hay prioridades, el votar o elegir a representantes no está en muchas personas como parte de sus prioridades. Las personas se tienen que trasladar en épocas de pandemia y en épocas de cuarentena para los lugares de trabajo, pero no lo hacen en el día de votación, incluso en aquellas comunas donde no hay cuarentena. Había muchas comunas en la región metropolitana que habían sido liberadas de la cuarentena, y aún así la participación fue baja. Bueno, es un tema que hay que seguir viendo porque realmente sí o sí necesita una modernización del sistema de electores. No digo que esto solucione el problema de la abstención, ni mucho menos, pero yo creo que algo influye. Los quiero llevar ahora ya al terreno más actual de los culebrones que se están transmitiendo por cadena nacional desde el lunes, que tiene que ver con todo este drama de la democracia cristiana, las izquierdas, los progresismos y todo ello. Se acaban de bajar ya la mitad de los candidatos, ya quedamos con la mitad fuera ya. Marcelo Díaz, Jimena Rincón, se acaba de bajar Yarna Proboste en este minuto. La DC se queda sin candidato. Entonces surge aquí una construcción bien, Víctor lo decía un poco, o sea, como se están atarantando con la presidencial cuando hay otras cosas que preocuparse de manera más urgente, pero me gustaría que hiciéramos un análisis del panorama post-elecciones también respecto al sistema de partidos, y si es tan cierto esta idea de que se acaba el sistema de partidos, que esto ya está medio muerto. Yo no sé si es tan así, pero Víctor, ¿qué opinas tú? A ver, no, yo no creo que el sistema de los partidos esté muerto. Lo que pasa es que el peso que van a tener ya no es el peso extraordinario que tuvieron durante los últimos 30 años. De repente a nosotros se nos olvida, pero hasta hace 10 años eran básicamente las cúpulas de los partidos quienes decían quiénes eran los candidatos. Y bueno, buena onda, metamos una mujer, así, porque a los 3 jefes hombres se les ocurrió hacer buena onda. O sea, eso fue hace no mucho en Chile. Entonces, pero claro, o sea, eso de borrar con los partidos no ocurrió tan rápido. Y yo creo que los partidos se tienen que ayornar. Ahora, en paréntesis muy chico, los partidos están en crisis en todo el mundo occidental. O sea, no es un tema chileno nomás. Alemania, que tiene un sistema de partidos muy, muy fuerte ahí, la socialdemocracia está en problemas graves, está surgiendo la ultraderecha, los republicanos,
España, los republicanos en Estados Unidos, o sea, ya no se sabe para dónde va ese partido, los propios demócratas. Entonces, es un fenómeno global. Yo creo que los partidos no van a desaparecer, se van a tener que ajustar, y parte del culebrón que vemos ahora es ajustarse, pero claro, con los incentivos de la política, ajustarse hacia la rápida. Nos tenemos que ajustar muy rápidamente, escuchamos lo que dijo el pueblo el domingo y ahora nos ajustamos, lo cual les da, digamos, bastante poca credibilidad. Ahora, lo de la DC a mí no me extraña. El fenómeno de, como decía Octavio, del declive, yo sería más violento, del derrumbe de la DC, viene hace muchos años. O sea, ya la candidatura de Goich en 2017, sí, ella sacó menos que Marco Enríquez o Minami en su tercer intento. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pensemos que desde el año 93 la Cristiana no tiene un candidato presidencial competitivo, y ese fue Frei Ruiz-Tagle, y era bajo la lógica de la transición. Dicho eso, el PS está en un problema grave también. Tiene una candidata que no prende, a pesar de que los medios tradicionales la han inflado desde el momento que la nominaron, entrevistas en el Mercurio, en La Tercera, en los programas de televisión. Los matinales todos los días. Los matinales, la academia intentando meterla y no prende. Lo cual a mí también me indica que, ojo, lo encuentro sano, es el fin de ese breve lapso del bacheletismo con esto, el bacheletismo político me refiero, no algunas ideas más estructurales, claro. Murió con esto, o sea, entonces tenemos que los grandes partidos de la centroizquierda en este momento, y da lo mismo si hacen primarias juntos, separados, da exactamente lo mismo. El eje tradicional de CPC no van a tener un candidato en la moneda la próxima vez, ni probablemente durante mucho tiempo. Así de profundo es ese cambio estructural. Probablemente, creo yo, la derecha va a apuntar a que ojalá por el otro lado haya un candidato que ellos perciben como más radical, como podría ser Jadwe, para polarizar la elección, y obviamente iniciar los tambores de anticomunistas, de guerra, y el Chilezuela, y el etcétera, que creo que a esta altura ya tampoco prendió. Ya, sí prendió, ojo, el 2017, pero yo creo que ahora ya la gente no nos vengan con esos puestos. Sí, parece que ya fue mucho rato con eso. Sí, ahora se suma el benefacho también. Es como el otro antídoto al ya Chilezuela. No prendió. Vale, ya ¿cómo no lo ves prendió. tú? Yo pienso que realmente ya, aparte de un derrumbe, viene a hablar sobre la autonomía de las personas, es decir, como que estamos en un punto de inflexión muy importante desde esta estructura en donde los partidos ya no tienen desde dónde sostenerse. Yo creo que están sobreviviendo un poco a todos estos cambios sociales de las personas, y un poco yendo hacia donde calienta el sol. O sea, así se siente incluso desde quienes estamos desde la otra vereda. Están tratando de sobrevivir en base a la coyuntura, pero que en realidad no son las raíces de sus propios partidos, y eso las personas ya lo saben, ya lo pueden intuir. Entonces, es una forma de hacer política que ya está obsoleta. En ese sentido, si los partidos no logran conectar totalmente con lo que se está hablando hoy en día desde los actores sociales, y lo que hablamos ya en veces anteriores con los territorios, realmente no van a sobrevivir, y ese derrumbe va a ser una extinción total. Entonces, me parece que estamos en un punto de inflexión, y ese punto de inflexión va a ser siempre enfocado ahora desde las personas y desde esta justicia social transformadora que se está buscando. Es decir, si es que estamos buscando representantes que estén a la altura de los partidos, deben ser personas que estén escuchando a la gente realmente, que no sea solamente como una pantalla, que sea de forma sincera, más que nada. Octavio, ¿y este desfondamiento ideológico es solo eso? ¿Es falta de territorio? Perdón, parece que Víctor querías decir algo. Claro, es que disculpa, sí. Octavio, quería complementar
Aquí hay una cuestión, yo creo que no hay que ser demasiado dramático, pero también hay que mirar la historia. Hay partidos que han desaparecido en la historia, punto, y se fusionaron otros partidos. La democracia cristiana viene en declive desde Frei Ruiz Tagle. Es un partido que nació durante la Guerra Fría, como un partido bisagra para frenar un poco la izquierda, el socialismo, el comunismo, y eso hoy en día no tiene tanto sentido, y ojo, lo cristiano no tiene tanto sentido. O sea, este es un país que se ha vuelto cada vez más laico, cada vez menos católico, de acuerdo a encuestas de la propia Pontificia Universidad Católica. Entonces, digamos que su electorado natural, si uno dijera, bueno, sí, su electorado es cristiano, que además, ojo, no es solamente cristiano, es católico, o sea, ni siquiera es evangélico. Entonces, o sea, quieran o no quieran, su electorado histórico se está reduciendo cada vez más. Esa gente ya no existe. Por lo tanto, no sé, puede ser perfectamente posible que la democracia cristiana en algunos años más no exista o se convierta en algo como el Partido Radical. Partido chico, con cierto porcentaje, ciertos gobernadores, en una alianza o de centro izquierda o de centro derecha, que también los hay, también coquetean. No nos olvidemos que RN y DC están juntos en la Internacional Demócrata Cristiana. Y los alemanes, la Konrad Adenauer, que siempre ha presionado mucho al EDC de acercarse a RN. En fin. Bueno, acuérdate, Octavio, te doy el pase al tiro, pero recordando que, o sea, le han recordado a Orrego estas famosas frases de yo creo en Dios, o el matrimonio es entre hombre y una mujer. Ha sido bien interesante cómo le recuerdan a estas figuras de C sus conservadurismos, ¿no? Sí, para que analicemos ahí el tema de los sistemas de partido y cómo estos pueden ser reemplazados pues, perfectamente, ¿no? A mí me ha llamado la atención en el último tiempo, en las últimas semanas, incluyendo esta semana en particular con todo lo que está ocurriendo en el mundo de la concertación, lo volátil que se torna el escenario político. De una semana a otra cambia completamente. Una semana el problema es el gobierno, otra semana el problema es la alianza de gobierno, otra semana era el Frente Amplio y sus dificultades para sintonizar, sobre todo desde el punto de vista de la presentación de propuestas o de candidaturas. Luego viene la semana de la concertación y así sucesivamente. Entonces el escenario va mutando permanentemente. Aparecen figuras que supuestamente vienen a rescatar o resolver la crisis como Yanna Proboste, pero después esas mismas figuras se ven sobrepasadas con la circunstancia o con el devenir de la propia coyuntura. Entonces, estamos frente a un escenario cambiante permanentemente y tal vez sea cambiante de aquí a fin de año. Presente algunas sorpresas de aquí a fin de año. Antes de la elección o después de la elección, claro. Pero por otro lado hay cuestiones que son más estructurales, de las cuales no es posible retrotraerse para entender esta crisis. Esta crisis se iba a dar de una u otra forma. Ya hablé de el debilitamiento de los partidos en términos organizativos, e incluso hay un fenómeno muy interesante en Chile, que es inédito, que se registra solo en esta última década o en el transcurso de la última década, incluyendo estos últimos años, que es su desnacionalización. Por primera vez vemos que los partidos se desnacionalizan y uno puede intentar explicar eso no solamente por problemas de representación, quizás esa sea la tendencia en los próximos años, que los partidos se concentren en determinados territorios y que ya no pretendan estar en todas las provincias, en todas las regiones, como ocurría hasta hace unas décadas atrás, donde incluso la democracia cristiana tenía sedes en todas las comunas. Hubo partidos que lograron tener sus sedes en todas las comunas. Había clubes radicales en prácticamente todas las comunas de Chile y eso ya no se ve, ya no existe. Sobre todo en las regiones extremas. En las regiones extremas vemos una realidad política absolutamente distinta a la que observamos más hacia el centro. Los partidos tradicionales no existen en las regiones extremas hace varias elecciones atrás. Entonces ahí estamos viendo cuestiones que son más estructurales y que se van a ir acentuando, que van a afectar a todos los partidos por igual.
incluyendo aquellos partidos que lleguen al gobierno. Esos partidos lo más probable es que se vean obligados nuevamente a concentrarse en algunos territorios, porque va a ser difícil que un solo partido o algunos partidos logren representar y dar respuesta a la totalidad de las demandas y de las especificidades o de los problemas que emanen en cada uno de los territorios del país. Eso es parte de la complejidad del mundo de hoy y por ende los partidos pierden su fuerza, ya no son capaces de generar o entregar respuestas o entregar soluciones a los problemas que existían en Magallanes, a los problemas que existían en Coquimbo y al mismo tiempo que existían en el Maule y en Arica. Esa capacidad que tuvieron los partidos en algún momento ya no la tienen. Y desde luego en el caso de la ADC, efectivamente estamos frente a un posible desplome. No sabemos si va a desaparecer, se va a diluir, se va a fusionar con otros partidos o va a quedar reducida a una suerte de nuevo partido radical, pero más confesional. Y ahí influyen varias cosas, desde la falta de propuesta programática de la ADC, hace muchas décadas que no tiene propuesta programática alternativa, surgió como un partido, como lo decía Víctor, que tenía propuesta programática frente al comunismo, frente al liberalismo, que sintonizó con la doctrina social de la Iglesia, que fue capaz incluso de lograr desarrollar una de las propuestas más viables sobre transformación estructural en los años 60 o una propuesta de transformación estructural para llevar a cabo la reforma agraria que era mucho más viable desde el punto de vista jurídico que la que ofrecía el Partido Socialista y el Partido Comunista. Entonces, eso ya no lo tiene hoy día. Además, está el fenómeno de la secularización, el problema de la caída en el número o el porcentaje de católicos en la población y los escándalos de la Iglesia que también de una u otra forma van a repercutir en mostrarse conservador o confesional hoy en día. Tenía todos los números. ¿Vale? ¿Tú querías decir algo? Perdón, Valentina. No, agregar más que nada a ese análisis que hizo Octavio respecto a esto de la desconexión que existe sobre las políticas que van en busca de la seguridad social en los lugares extremos, y hilarlo un poco también a lo que mencionaba de que en los lugares extremos no existen estos partidos, y es principalmente por esa disyuntiva de que, y que nos ha demostrado también todas estas ayudas de parte del gobierno, que van enfocadas como de forma generalizada cuando entendemos que no todos los territorios se mueven de la misma manera. Entonces, en ese sentido, tiene mucho que ver la proyección de que en realidad estamos hablando de necesidades específicas. Hace rato ya esa es como el norte en donde tenemos que enfocarnos. Más allá de desde dónde se hace la política, más allá desde la lógica partidista, sino que desde las necesidades locales. Creo que eso es muy importante y lo tenemos que tener siempre en perspectiva. Chapo, Víctor, dale. Bueno, se me ocurrió ahora, digamos, escuchando a Octavio y a Valentina, lo que nosotros llamamos territorialidad es algo que en muchos países existe, en sistemas federales, en sistemas autonómicos como España. Y tal vez llegue el momento, porque nosotros en Chile, no sé si la palabra se nos vendió, pero en el fondo establecimos el Estado chileno bajo la idea de esta unidad nacional, con cosas psicóticas como que admiramos a los mapuches porque durante 300 años resistieron, pero al mismo tiempo intentamos, la guerra de Arauco, digamos, los matamos, los desplazamos, les quitamos sus tierras. La territorialidad al final es, y a mí siempre me dio la atención porque es mi hijo gritando. Dale nomás, Víctor, atiende. Luego vuelves. Sí, no, sí está acá, a mi lado. Que también avancemos efectivamente el paso de los gobernadores es lo primero, pero es obviamente la realidad económica, social, medioambiental de alguien que vive en el desierto de Atacama no es la misma que alguien que está en Magallanes. O sea, claro. Y imponer desde el centro del país una visión común, incluso un sistema económico común, no puede ser. Ya no funciona. Sí, claro. Sí, estamos cerrando ya. Si quieren, hacemos una proyección final. Esa era mi última idea, ¿no?
pedirles una proyección de cómo se va a venir todo este periodo entre esta elección, la instalación de la convención en la primera semana de julio, ¿verdad? Y, y, y lo que se viene para el resto del año, ¿no? Comienzo contigo, Octavio. Bueno, ¿Sí? a mí no me gustan mucho las predicciones, soy enemigo de los modelos No, predictivos. yo digo proyección, proyección del escenario nomás, no, Sí. no te pido... Sobre todo porque hubo muchos analistas políticos claro. que sufrieron un Académico. verdadero planchazo, además de las encuestas. Claro. Ahora Pepe bueno, quedó realmente out. Exactamente. Pero Pepe siempre ha estado out, si nunca, Nunca estuvo in. él como, yo siento que él es como Alamante, entonces lo que él dice hay que ir para el otro lado, así como... Claro, como que va. Dale, Octavio. No, yo diría que partiría, me centraría básicamente en la convención, que es lo más cercano. Creo que, reitero que están dadas las condiciones para responder a estos anhelos de cambio que la sociedad chilena, o parte importante de la sociedad chilena, había manifestado incluso antes del estallido del 18 de octubre. Existía una sensación de malestar, existía un alto nivel de conflictividad, existía tensión y demandas no resueltas en la población, que desde luego se ven reafirmadas y acentuadas a partir del estallido del 18 de octubre. Y está la oportunidad para responder a esas demandas. Demandas desde el punto de vista de la seguridad social, demandas desde el punto de vista de la dignidad de la persona humana, demandas que tienen que ver con cambiar quizás una parte importante del régimen político, avanzar hacia un semipresidencialismo, un presidencialismo ya no tan acentuado como el que hemos conocido. A mí me gustaría, ojalá, una suerte de semiparlamentarismo, Claro. pero lo veo difícil. Y desde luego la descentralización, además de los otros puntos que mencioné anteriormente, terminar con esta sacralización del derecho a propiedad, volver o acentuar esta idea de la función social de la propiedad, que fue importante en el marco de la Constitución del 25, que estuvo presente incluso en los orígenes de la Constitución del 25 y que permitió a lo largo del siglo XX llevar a cabo reformas estructurales o avanzar en procesos de cambio. Desde luego, los temas relacionados con medio ambiente, los temas relacionados con el agua, el derecho humano al agua, y revertir toda esta dinámica de mercantilización que hemos visto en varios planos de la vida social. Creo que están dadas las condiciones y ahí yo haría un llamado de atención de no engolosinarse mucho o no caer en euforia en este momento, como lo he visto a propósito de ciertas declaraciones, de terminar, de arrasar con los 2/3, porque eso lo único que va a llevar, los 2/3 están de sobra en este momento. Porque de lo contrario, se corre el riesgo de trasladar toda la discusión política de la convención a la Corte Suprema. Y eso sería nefasto. Claro. Eso sería nefasto. Ese es el único recurso que ese es el único recurso. Si el acuerdo se asumió en estos términos, habría que respetarlo, sí o sí, porque de lo contrario es el único recurso que dispone la derecha para en este momento empezar a frenar la discusión y las decisiones que se adopten al interior de la convención, y recordemos que son solo 9 meses de funcionamiento. Perfecto. En los que hay que llegar a puerto. Víctor, ¿cómo ves tú eso, el funcionamiento de esa convención, así como para ir cerrando ya? A ver, yo creo que Chile es mucho menos radical de lo que sus élites lo pintan. Obviamente ahora estamos en un momento muy, muy caliente. Acaba de producirse la elección, para muchos ha sido una enorme sorpresa. Hay declaraciones, nosotros no vamos a pactar con este, nosotros no vamos a pactar con los otros. Pero yo insisto, hay varios puntos donde incluso la derecha está de acuerdo, si bien no hasta el último detalle, y yo empezaría por ahí. Hay otros puntos donde la derecha va a estar irreducible, pero como no tienen el tercio
como alguien decía por ahí, se pondrá nota al pie, Marcela Cubillo, Tere Marinovich se opusieron a todo, como bromeando. Pero yo creo que se van a dar cuenta muy rápidamente eh, 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 que están en un lugar histórico. Yo creo que la gente también les va a pedir. Es normal que todavía intenten así como sacarse las cuentas entre ellos. Oye, un sector importante del Frente Amplio apoyó el acuerdo del 15 de noviembre o las leyes represivas, la ley antibarricada, porque sí, porque está caliente, sí, porque hay cabros que todavía están presos de la revuelta, pero yo creo que se va a imponer una cierta sensatez, y sobre todo en esos grandes temas donde la verdad es que el país no está dividido, no está polarizado, como lo quiere presentar la élite. No queremos este sistema de pensiones, eso está claro. Eh, También está claro, especialmente con los retiros, de que no es que todos los chilenos digan, no, no quiero nada de lo privado. Yo creo que hay un entendimiento que es súper transversal que se necesita en pensiones, educación, salud, acceso al agua, protección del medio ambiente, que se necesitan mínimos que hay que correrlo muchísimo más y ayornarnos muchísimo más. Y yo creo que ahí incluso hay sectores de la derecha que están de acuerdo. Entonces, yo creo que más allá de estos primeros días y un par de debates calientes, yo creo que puede salir algo interesante, porque además toda la gente elegida es gente bien capa, encuentro yo, bien capa, cada uno en lo suyo. Hasta la tía Pikachu es capa porque estuvo ahí Po. siempre al aguante. Y una En fin, trabajadora, po. Es una sí, persona que ha exactamente. trabajado muchos años en transporte escolar. Tiene que O sea, decir cosas. por eso, yo eso lo encuentro maravilloso, que una Claro. trabajadora pueda estar junto con un abogado constitucionalista y sentarse a conversar qué Chile queremos. Lo encuentro maravilloso y yo creo que no va a ser tan polémico como creemos. Al principio, Octavio, probablemente sí, pero yo creo que hay grandes lineamientos que están muy claros. Y en ese sentido, Perfecto. la derrota muy fuerte de la derecha fue importante porque ni siquiera les da para bloquear. Por lo tanto, también ellos se tienen que abrir. Van a tener que hacer una longueira, así como no votemos por el apruebo. Bueno, ok, fin a la AFP, pero ¿cómo lo hacemos para resguardar un poco? Espero no ser El demasiado sistema optimista, pero mixto, yo ¿no?, creo que del que hablan. Valentina, última idea, así como ves la convención en su funcionamiento. En su funcionamiento veo que va a ser un escenario bien prometedor. Concuerdo con lo que ha dicho Octavio y Víctor respecto a estas miradas y también que vamos a poder avanzar de forma provechosa hacia la seguridad social, hacia la salud, hacia la educación, hacia la ciencia y el desarrollo tecnológico, que creo que es muy importante también que lo evidenciemos, considerando esta diversificación que decimos, ¿no? Y también que la interseccionalidad de miradas va a permitir levantar la información desde dentro, o sea, desde abajo, desde quienes estuvieron, la misma tía Pikachu también, como lo mencionaban. Entonces, ese fenómeno va a ser súper interesante. También me gustaría recalcar que la inclusión va a ser parte fundamental, considerando que van a haber 7 constituyentes que son de las diversidades sexuales. Eso va a ser, eso también fue un hito de parte de los movimientos feministas, de las disidencias, y también nos deja como moraleja, y quiero ser muy repetitiva y tajante en esto, de que la perspectiva de género se debe aplicar de forma transversal también en todas estas demandas. Y esto es, esta disyuntiva y este punto de inflexión, considerando que van a haber muchas mujeres también que se representan como feministas, va a generar esta perspectiva de género. En ese sentido, aparte de ser la primera mesa constituyente paritaria en el mundo, va a generar no solo diversificación de miradas porque son personas que vienen desde diferentes lugares, activismo, etcétera, sino que aparte va a tener esta perspectiva de género que es transversal. Y eso me parece muy interesante y muy importante para el desarrollo del país y de las mujeres y de que se acaben las violencias que nos cruzan, ¿no? Perfecto. Sí, Víctor. Yo quisiera agregar una última cosa que creo que ninguno de nosotros ha tocado, tal vez sí, yo estaba ahí cuidando a mi hijito. Yo creo que hay otro fenómeno muy interesante de esta elección, y es lo mucho que se desvalorizó el dinero para influir en esta elección.
Cierto. Todos los candidatos mejor financiados, la mayoría perdieron. En el tema de escaños reservados, por ejemplo, habían 6 candidaturas mapuches financiadas por empresarios. Juan Sutil, CMPC, perdieron. La gente ya leyó, la gente ya sabe leer eso. Y eso también puede producir un cambio estructural muy importante con el tiempo. Que ahora los grandes empresarios dicen, mira, pongo tantas lucas y me aseguro un congresista que va a ser favorable a lo que yo pienso, va a legislar favorable a lo que yo pienso. Ese mundo también se está acabando. Y ahí y yo creo que ese es otro punto importante que está cambiando cómo se viene, lo que se viene para adelante. Las lógicas, ¿no? Las lógicas del poder. Exactamente. Hoy les quiero agradecer mucho. En resumen.cl estamos haciendo un esfuerzo para ir conociendo a los candidatos electos como constituyentes. Ya hay algunas entrevistas colgadas y van a aparecer muchas más en estos días para ir conociendo quiénes son estas personas que redactarán la Constitución, fuera de los que ya se conocen, que ya sabemos. Entonces, agradecemos a Víctor Herreros de interferencia.cl, por favor, visiten ese medio, infórmense adecuadamente con Interferencia. Te agradecemos, Víctor, por tu tiempo y tus conocimientos, por participar de aquí. Muchas gracias, Robinson. Muchas gracias, Valentina, Octavio. Eso, y Octavio Avendaño, sociólogo de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Octavio, también. Desde esa mirada nos aporta muchísimo también. Muchas gracias a ti, un gusto haber compartido nuevamente, un gusto haber compartido con Valentina y con Víctor. Súper. Valentina, de la casa, Valentina Luza, comunicadora de resumen.cl desde Iquique. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti, Robinson, y a quienes nos acompañaron, y también a Víctor y a Octavio. Muy provechosa la conversación, así que muchas gracias por esta instancia. Eso, y nos vemos en una próxima oportunidad haciendo más análisis del proceso constituyente. Muchas gracias, buenas noches. Chao, chao. Chao. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao.